Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de José Báez Guerrero. José, en nombre de la Fundación, yo te agradezco el que tú hayas correspondido a la invitación de su conversatorio. Así que para mí es un lujo tener este conversatorio contigo. Bájale aunque sea el ITEVI. Yo te agradezco mucho que me hayas invitado. El honor realmente es mío. La verdad es que tú eres muy versátil y te voy a decir por qué. Aparte de que eres periodista y eres de los periodistas más versados, has trabajado yo creo que con casi todos los periódicos que tenemos en el país, pero tuviste una experiencia muy fecunda con el New York Times, en fin, y con otras agencias internacionales. También eres un prolífero escritor, esa es la verdad. Cuando uno analiza, por ejemplo, todo lo que es el contenido de tus obras, o sea, tú tener a un ensayista, a un novelista, a un biógrafo, a un poeta, entre otros, eso no es fácil. Eso no es fácil. ¿Cuál de los géneros literarios se te ha hecho más difícil a ti? El teatro, que no he podido hacer ninguna obra. El teatro. Sí. Estoy loco por escribir una obra de teatro. Y yo comencé leyendo mucho teatro, los clásicos y eso. Pero no se me ha dado. No he Pero es podido. raro porque tú, por ejemplo, en el caso de la poesía, que para mí quizá para los abogados se nos hace un poco difícil. La poesía es el género más difícil para muchos de nosotros. No sé si es porque lo permite todo, lo permite todo. Hay grandes abogados, poetas. Sí, sí. Lupo Hernández Rueda. Claro, claro. Pero lo permite todo la poesía. Yo creo que la literatura lo permite todo. Lo permite todo. Y también tiene sus propias reglas internas. Yo creo que lo que hay que tener es algo que decir. No importa el género. El género no es más que una convención acerca de las formas. Incluso en la misma poesía tú puedes ver que hay diferentes metros, hay diferentes formas de hacer poesía. Hay poesía blanca, hay muchísimas clases de poesía. Decía un gran profesor de literatura, creo que era Bloom, no recuerdo cuál ahora, que el griego era una cosa del caray. Creo que fue Alexander Pope que lo dijo, sí, que el griego era la mejor lengua porque estaba libre del vicio de la rima. En la poesía en griego, yo no sé griego, pero he oído el griego y he leído traducciones del griego. Claro, claro. Pero los que saben griego, griego clásico, dicen que toda la poesía griega no es absolutamente sin rima. El ritmo es una cosa interna. Y no sé, para mí la poesía es como una música que tiene algo que decir y en lo que dice, lo más importante es lo que deja dicho sin decirlo. Ya. Hay unos versos de Basho, un poeta oriental, en que habla sobre cómo está la almohada de su amante sola en la cama. Y es un poema sobre la ausencia. Es un haiku con muy pocas sílabas, pero no la nombra. Uf. Lo que dice únicamente es, mira, o sea, únicamente describe la sensación de esa almohada sola, entonces no nombra a la mujer, ni siquiera tiene la palabra ausencia, pero esa es la belleza de la poesía. No, eso es ir más allá de la distancia. Lo que deja dicho sin necesariamente decirlo. Ahora, tú inclusive has sido Premio Nacional de Literatura y tienes una visión holística de la literatura. ¿Quién te influenció a ti? Por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, mucho Charles Dickens, me gusta mucho Balzac, muchísimo. ¿Quién te pudo haber influenciado que tú dijeras, mira, a mí como escritor me influenciaron fulano y fulano? Yo no sé si yo pudiera decir uno en particular, porque mira, yo me alfabeticé en inglés y yo vine a comenzar a escribir en español cuando entré a la Escuela de Derecho de la UNFU en el año 76. ¿Cómo va a ser?
fue la primera vez en mi vida que yo cogí clases en español. Yo tuve que sentarme con Ruth Nolasco, que era la profesora de lengua española, a que me enseñara cómo poner las tildes, o sea, los acentos que se marcan cuando se escribe. Y eso fue una cosa del caray, porque yo había leído mucho en español, pero nunca había tenido que sentarme a escribir en español. Y yo siempre desde niño leí mucho, yo era un nerdito, yo mientras estaban mis hermanos jugando pelota estaba yo leyendo. Sí, eso es evidente. Y yo no sé, yo tenía un tío abuelo que era el padre Pín, Pedro Pablo Báez González, que fue de los fundadores de la Pucamaima, que fue canciller del obispado, cuando ese era obispado, era el arzobispado de Santiago. Y él influyó mucho en mí porque él me hizo leer mucha literatura francesa en francés, siendo pequeño. Pero un autor así, como que te diga fulano de tal, como que no me viene así ninguno en específico a la cabeza. En una época yo leía mucho a Hemingway, por la cuestión de que era periodista. Claro, claro. Y esa manera sin adjetivos, directas, con frases cortas, me parecía interesante. Pero eso es como una etapa. Ahora, desde el punto de, por ejemplo, la literatura es tan rica. ¿Ha contribuido, por ejemplo, la literatura al fortalecimiento de la institucionalidad ya desde el punto de vista universal? Pero claro. ¿En qué sentido? Pero claro que sí. Porque en la mayoría de las culturas se asocia la literatura, o sea, el arte que emplea la lengua como instrumento, claro, que es la definición que a mí me gusta de literatura, a la libertad. Cuando tú quieres crear cualquier obra de arte, no importa cuál sea el canon estético que tú uses, no importa cuál sea la idea que esté detrás o la cultura que te sirva de marco para tú hacerla, lo imprescindible es tener libertad, primero para pensar qué es lo que tú quieres decir, segundo para buscar la forma en que lo quieres decir y tercero para poder compartirlo con los demás. O sea que el sentido de libertad está para mí asociado a toda la literatura, aún en las épocas en que no había mucha libertad. La escritura comenzó, curiosamente, alguna gente dice que en Babilonia, otra gente dice que en Egipto, algunos dicen que en China, pero los récords más antiguos que se tienen de documentos escritos no son cuestiones de literatura, sino asientos contables. Claro. Que es una cosa que mucha gente dirá, bueno, ¿cómo va a ser? Sí, asientos contables. Los récords más viejos que se tienen del uso de la lengua escrita es para asentar datos sobre cosechas, sobre cuánto grano se había cosechado en el Valle del Nilo y ese tipo de cosas. Entonces vemos que la escritura está asociada no solamente al concepto de la libertad cuando es literatura, sino también al concepto de control, porque cuando tú asientas algo por escrito, toma un carácter distinto al de la mera palabra hablada. Entonces, mientras la literatura es el arte que emplea a la lengua como su instrumento, y hay mucha gente que cree que ha habido literatura desde que la gente habla, aunque quizás no escrita, también hay un vínculo muy estrecho entre la palabra cuando se asienta y el control político. Claro, claro. Ahora tú estás hablando de libertad y estás hablando de expresión. Vamos a hablar un poco de censura, expresión, libertad, en fin. Tú has escrito mucho sobre eso. Tú tienes una visión un poco, desde mi punto de vista, un poco radical, en el sentido de que, por ejemplo, se ha venido debatiendo, y ahí entramos en materia tú y yo, todo lo que tiene que ver con despenalizar, por ejemplo, los delitos por difamación y ese tipo de cosas. ¿Cuál es tu visión con relación a eso? Yo he visto que tú te opones a que se despenalicen algunos aspectos de la Ley 6132
¿Por qué? O sea, Yo creo que cualquier ¿cuál es el argumento? Yo creo que cualquier abogado que ame su profesión, y yo creo que ambos amamos el derecho, los Totalmente. dos, entiende que una de las funciones del derecho es proteger los bienes jurídicos que la sociedad cree que son estimables. La base de la tradición jurídica nuestra, el derecho romano, está muy ligada a la protección de la propiedad, del patrimonio. Y en el patrimonio de un ser humano, aun alguien que sea impecune, que no Está su tenga, dignidad. está la dignidad y la honra, que es algo que nadie puede darle, pero que sí puede quitarle si lo difama. Entonces, como dice la gente que es más experta en estos asuntos jurídicos, la honra, el prestigio y el buen nombre son un bien jurídico. En los casos de las personas morales, tiene incluso un valor de mercado. Sí, claro. La marca Coca-Cola Claro, es una de las cosas más valiosas que hay. Claro. Entonces, cuando alguien propone que el daño que se haga a un bien jurídico que está protegido debe despenalizarse, se está quitando la noción del daño y el perjuicio que se ha causado, que en muchas sociedades que son mucho más libres que la nuestra, se asimila una difamación o un libelo igual que a una agresión física, porque causa un daño. Y si bien eso puede en parte resarcirse civilmente, con dinero, también hay una cuestión de orden público que tiene que ver con el ejercicio irresponsable de la libertad de expresión. En el caso de la sentencia reciente de nuestro Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 6132 que se dictó en diciembre, justo después que se había acabado la tiranía por el Consejo de Estado, y en que tengo entendido que participaron juristas como Ramón Tapia Espinal, el padre Robles Toledano, el doctor Germán Ornes. Verdaderos cerebros. Que eran cerebros en materia de prensa y en materia jurídica y en ese tipo de cuestiones. Cuando se hizo esa ley, se quería garantizar, primero, la libertad de expresión de la manera más irrestricta posible, pero protegiendo la dignidad y el derecho de las personas a su buen nombre. Todo es un balance, o sea, la libertad absoluta es una cuestión imposible, porque mi derecho y mi libertad termina donde comienzan la tuya. Sí, los derechos fundamentales no son absolutos. Entonces, el argumento que se ha usado en la sentencia esta es que el hecho de que haya sanciones penales para el ilícito que es la difamación hace que los directores de medios se autocensuren. Eso es un disparate. La sentencia misma a la que tú te has referido tuvo 3 votos disidentes. Uno de ellos, de una de las 2 magistradas que hizo un voto disidente, explica que la Corte se equivocó, y lo que ella dice que es Miguelina. En esa explicación es que el delito mismo es la publicación, no el hecho de que alguien haya dicho algo. Se refiere al caso de uno de los accionantes que fue demandado. Se refiere implícitamente, no lo menciona. Pero mira, esto vamos a organizarnos, porque yo me estoy... Es un tema tan amplio que yo como que me he ido desorganizando. No, pero tiene una no te creas. Te he ido hablando. Mira, lo que dicen quienes presentaron la acción ante el Tribunal Constitucional es que el hecho de que haya sanciones penales hace que se inhiban o se autocensuren, como dicen ellos, los directores de prensa, y que eso afecta la democracia porque no se publican cosas que debe el público saber. Eso es un disparate. Que me digan un caso, uno solo, en que algún director de medios dominicanos se haya inhibido por temor a una sanción penal. Al revés, aquí la impunidad es tan grande
que aquí la ley de expresión y difusión del pensamiento se viola todos los días y hay poquísimos casos que van a la justicia. Ese movimiento de despenalizar las leyes de prensa o los castigos por violación a las leyes por agredir el buen nombre y la fama de alguien, por difamar, viene de una tendencia que hay desde después de la Segunda Guerra Mundial, impulsada por los Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países democráticos, para que la prensa en muchos países donde las leyes de prensa eran usadas para eso que dicen los directores aquí, no puedan ser instrumentos de represión de la libre expresión. En África hay muchos países donde la mayoría de los casos por difamación o por libelo y ese tipo de cosas son funcionarios gubernamentales que llevan a los medios de prensa. Entonces ahí sí opera eso de que difamar conlleve una pena de cárcel o una multa o que sea un delito penal, pueda quizás cohibir o impedir que haya libertad de expresión. Pero aquí eso no es verdad. Eso no es verdad. Aquí la manera en que se ha planteado el asunto, la manera en que se ha atacado a la prensa es otra. Aquí no hay un solo caso en que la ley de expresión y difusión del pensamiento haya motivado que algo no se publique. Hay otra ley, que es la ley que crea la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que increíblemente quienes presentaron el recurso de inconstitucionalidad no la mencionan, y todos los ataques que se han hecho en tribunales a la libertad de expresión administrativamente de parte de los gobiernos han sido con la ley de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Entonces, ¿qué es lo que cualquiera piensa? Óyeme, ¿cómo es posible que alguien crea que la publicación de una difamación no acarrea un delito penal, cuando eso está claramente explicado en el Código Penal, lo que es la difamación? Cuando está claramente en el Código Civil explicado que quien hace un daño tiene que... Tú sabes que eso que quieren ahora hacer, que se resuelva civilmente la cuestión de la difamación. En el Código Civil la palabra difamación no aparece ni una sola vez. no aparece. Ni una vez. Y la palabra injuria aparece solo 2 veces. Aparece en el caso de cuando hay una donación entre vivos que se puede revocar si el que recibe la donación injuria al donante. Y en el caso de los testamentos, que pueden anularse si el que hereda injuria la memoria del testador. Sí, claro, que inclusive se establece un plazo. Es la única 2 veces en que la palabra injuria Ahora, sin embargo, José, la tendencia es la despenalización, ¿eh? Eso no es verdad. Sí, claro que sí, inclusive hay decisiones de la propia... En los Estados Unidos hay 50 estados y en 24 de ellos todavía hay... Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que eso cae en desuso, porque es lo que te digo, óyeme, la razón por la cual se está invocando aquí que debe despenalizarse es equivocada. No es verdad que eso afecta la libertad de expresión. Pero el peligro de que se despenalice aquí, por el clima que hay en la prensa, es que crearía algo más inconstitucional que esa inconstitucionalidad supuesta que dicen que hay porque sea penalmente condenable la difamación. ¿Cuál es esa inconstitucionalidad o la irresponsabilidad? Aquí se va a crear un régimen, si es verdad que va a haber irresponsabilidad de parte de los directores, en que cualquiera puede decir, no, por eso no fui yo. Tú sabes que todas las sentencias de la Suprema Corte de los Estados Unidos que tienen que ver con difamación y con injuria y con libelos, incluyen, casi la mayoría de las sentencias importantes, incluyen la figura del recklessness, que es como cuando hay un cuasi delito, cuando tú causas un daño, no porque tú lo ocasionas directamente, sino o por descuido o porque no cuidaste como...
Si tu chofer anda, tú eres abogado, más abogado que yo. Sí, si tú, comitente si, presos por sí. Entonces, óyeme, ¿cómo es posible que los dueños de periódicos dominicanos o los directores de periódicos dominicanos pongan a los dueños? Porque yo a los dueños no los ataco porque son amigos míos todos. Pero ¿cómo es posible que algunos directores de periódicos quieran poner a los dueños en una posición, pero para favorecerse ellos mismos, los directores? La verdad que el tema es complicado, o sea, hay dos corrientes, tú tienes argumentos, en fin, y no deja de ser conflictivo el tema. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelentísimo invitado. José, el concepto de autocensura, o sea, ¿cuál es la dimensión de? Porque también muchas veces se alega. Mira, en esto de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional algunas partes de la ley sobre expresión y difusión del pensamiento, uno de los alegatos es que el hecho de que los delitos de prensa como la difamación conlleven sanciones penales hace que los directores de los medios se autocensuren. Eso es un disparate tan enorme. Todo ser humano se autocensura. Desde el momento en que tú piensas echar un San Antonio y dices, no lo voy a hacer, tú te autocensuras. Claro, claro. Pero el concepto de la censura implica que quien decide que algo no se publique en un medio, en el ámbito del periodismo, es alguien ajeno al medio. Eso es como cuando hay una situación de guerra y mandan unos censores, por ejemplo, en la Revolución, mandaron a unos oficiales de la Marina, el periódico El Caribe, a censurar. Entonces don Germán Horner, la parte que decía, puso bajo censura, y lo que no querían que se publicara salió del espacio en blanco. O sea, eso es censura, eso es impedir que algo se publique. Pero ejercer el criterio, que es algo a lo cual están obligados moralmente, éticamente por la deontología del oficio del periodismo y legalmente, porque son responsables legalmente los directores y los periodistas en los medios de comunicación, especialmente los impresos, no significa que estén autocensurándose, porque no es que van a publicar una cosa y deciden no ponerla, porque cuando hacen eso lo que están es ejerciendo el criterio y la obligación que tienen de preservar o el buen nombre de la gente o no publicar algo que sepan que es mentira. Cuando lo hacen irresponsablemente, entonces, yo no me autocensuré. No, claro. La autocensura implica aplicarse a sí mismo todas las normas de la buena convivencia. O sea, tú no llegas a un sitio donde están tu mamá y tus tías y tus hijos voceando mala palabra. Tú te estás autocensurando, tú estás ejerciendo el criterio. Claro, claro, claro. Entonces, claro. Eso mismo hace el director de un medio. Pero además de eso, hay ciertas reglas y obligaciones del buen periodismo que muchas veces no se aplican y después quieren decir que es una cuestión de que la responsabilidad es de otro. Por ejemplo, volvamos al caso de la publicación de que supuestamente un expresidente fue en un avión del Chapo Guzmán a México a buscar un dinero, porque lo dijo un senador. Óyeme, y antes de tú publicar esa barbaridad, ¿tú le preguntaste al presidente si es verdad que él se montó en ese avión? No. Porque cuando tú vas a publicar algo que afecta el buen nombre de alguien, tu deber, tu obligación es preguntarle a esa misma persona, no que esa persona se entere por el periódico que otra persona está diciendo eso de ti. O sea, si yo estoy dirigiendo una hoja impresa y viene alguien y me dice, mira, tú sabes que Servio Tulio en la fundación del presupuesto que tenía se cogió 20 millones de pesos. Tú deberías llamarme a mí. Óyeme. Claro, claro, claro. Yo como amigo tuyo, no como periodista que haría, yo te diría, mira, me están diciendo esto, dime, ¿qué tú tienes que decir? O mira, me están diciendo esto. No es por estar de lleva y trae, como dice la gente en un ambiente de chisme, sino eso es una obligación. Pero si yo voy a publicar que alguien dijo eso, yo no puedo publicarlo sin al que están acusando de eso me diga su opinión o lo que cree, o
o sea, sin darte la oportunidad de que tú te defiendas de esa acusación. No, pero estamos claros. Ahora, José, tú tienes una formación académica muy amplia y tú manejas diversos temas. Cuando uno te lee, o sea, uno que te vive leyendo en el periódico El Día y que te venía siguiendo desde antes, desde cuando tú tenías inclusive tu propio programa de televisión, en fin. Evidentemente de que tú tienes una cultura general demasiado amplia. Y maneja muy bien también la política, todo lo que es el concepto de Estado. Maneja muy bien el tema de la transparencia, la corrupción, en fin. Desde el punto de vista me estás haciendo sonrojar casi. No, es una realidad porque tú vives escribiendo sobre eso. Cuando tú ves los estudios que se hacen con relación a cómo está el país, uno de los problemas que sobresalen es el tema de la corrupción, que tú lo has venido trabajando con mucha propiedad. Que la corrupción tiene sus problemas también y sus bemoles, porque hay una serie de maniqueísmo también alrededor de ella. Y el tema de la seguridad ciudadana, y tú has escrito sobre eso también. Desde el punto de vista de la corrupción, que no solamente se limita al tema económico, sino también que ha venido de una u otra forma debilitando las instituciones, sobre todo las que están obligadas a darle la respuesta a esa situación. ¿Cómo tú evalúas esa situación ya de cómo se viene comportando el Estado Dominicano? Mira, yo no me preguntaría tanto cómo se comporta el Estado Dominicano, sino cómo se comporta la sociedad dominicana. Cada vez que me hablan de corrupción, yo veo que hay mucha gente que cree que la única corrupción es la gubernamental. Y no es verdad. Cada vez que un funcionario gubernamental realiza un acto corrupto, generalmente hay un contraparte del sector privado. Claro. Y para mí es ilusorio, pueril, infantil, creer que puede haber una sociedad donde no exista la corrupción. Eso ha existido desde que hay gente y va a seguir existiendo. El problema para mí no es la corrupción. El problema es el imperio de la ley, la impunidad y el debido proceso de ley. Para mí, todos los problemas dominicanos se resumen en esas tres cosas. Sea el problema migratorio, que hay muchísima gente que habla de una conspiración internacional para unificarnos con todos esos son disparates. Son los niveles de desórdenes que... Todos esos son disparates. Si aquí las leyes nosotros mismos las aplicáramos, claro. la comunidad internacional nos respetaría más y nadie se atrevería a venir a decirnos qué hacer. Pero si nosotros mismos permitimos un desorden internamente con la cuestión migratoria, entonces le estamos dando permiso a muchísima gente a que venga a hablar pendejadas. Con la cuestión de la corrupción, hay muchísimas normas que pueden aplicarse para perseguirla y están todas las leyes ahí. Entonces, ¿cuál es el problema de la corrupción? La impunidad. Aquí hay muchísimos casos abiertos ahora mismo de corrupción, de ahora, de antes, de mucho antes. Tú conoces, óyeme, aquí ha habido banqueros presos por quiebra bancaria, claro. Gente que tuvo 10 años preso. Claro. ¿Tú recuerdas algún político preso? No, ninguno. Porque hay varios casos en que preventivamente le aplican unas medidas de coerción y lo mantienen. Pero al final la sentencia es absolutoria. Claro. Y aquí ha habido incluso la perversidad de que algunas personas que pudieran ser sometidas a la justicia por cuestiones de manejos raros y de fondos que tuvieron a su cargo en el gobierno, han procurado ellos mismos que se les someta para conseguirse una sentencia, como muchos de ellos a veces son senadores y eso, como van en jurisdicción privilegiada, después que eso tiene ya una sentencia. Ya tú legitimaste tu estatus. Ya eso pasó. Eso es una realidad. Entonces, aquí ha habido casos así. Y aquí ha habido casos también que están a punto de prescribir si la sociedad no se pone la pila y se pone a revisar lo que son las prescripciones. Porque a veces se pasa el tiempo y si no ha habido ninguna acción
ni se ha Reescriben movido y la otro justicia. perimen, una cosa impresionante. Entonces, es una cuestión que yo creo que lo que realmente está afectándonos a nosotros es la impunidad. El hecho de que no haya un auténtico imperio de la ley, sino que las voluntades de las personas y los trucos y los cambios, en todo, en todo. Aquí en todo prima la voluntad del político que pueda hacer algo sobre lo que debería ser la igualdad de la ley para todos y de todos ante la ley. Y eso es una cosa realmente preocupante, porque eso afecta el clima de inversión, toda esta cosa que hay de seguridad ciudadana que tú mencionaste ahorita. La impunidad va desde el que reparte 92 millones de dólares en soborno para agenciarse obras, hasta el ratero que lo cogen 20 veces preso la policía y vuelven y lo sueltan. Y a veces trabaja con la propia policía. Así mismo es. Mira la denuncia que hizo un abogado recientemente, Marino El Cevifte, que fue a poner una denuncia de que habían asaltado a su hija y le dijeron en el destacamento ahí de Gasco de la policía que no podían recibir la denuncia después de las 8. Pero ese es el momento de recibir la denuncia, porque ese es el momento en que los rateros andan en la calle asaltando. Ese es el momento en que le pueden decir, mire, son de tal forma y andan en un motor de tal color y vestidos de tal manera. Y estamos hablando de Marino El Cevifte. Sí. Y en pleno Gascue, porque tampoco es que eso pasó en el hoyo de Chulín, donde quizás las calles son más estrechas y más difícil localizar a la gente. Ahora, tú hablabas mencionaste la palabra migración, la parte migratoria. Una de las cosas que más ha afectado, o que la gente percibe, que le afecta, es esa migración ilegal, porque lo dejan pasar, haitiana. Pero cuando tú vas y analizas cómo se ha venido comportando el fenómeno, tú te encuentras con que se han identificado lo que se denominan traficantes, lo que en los Estados Unidos le llaman los coyotes. Sin embargo, no ha habido un solo coyote sometido a la justicia. Y muchas veces se alega de que estos personajes actúan bajo el amparo del poder político. Entonces, cuando tú te vas y analizas el concepto de soberanía, tú dirás, bueno, que recae en el pueblo, sin embargo, sobre esa soberanía es que se construyen instituciones, en fin. ¿Cómo tú analizas eso? Porque la verdad es que a veces uno se desconcerta de una forma tal de cómo actúan nuestras autoridades No hay país que le dan ganas de llorar a uno. No hay país donde el gobierno sea más asertivo en cuanto a su soberanía que los Estados Unidos, que se niega incluso a firmar acuerdos internacionales para entregar a sus nacionales cuando cometen crímenes en otros países, que se niega que sus soldados que cometen atrocidades sean juzgados en otras instancias que no sean sus propios tribunales. Ellos llevan eso al extremo. E incluso se niegan a reconocer muchísimas autoridades supranacionales o multinacionales, simplemente no firman los tratados y por tanto no tienen que someterse a ellos. Y allá hay coyotes. O sea, yo no entiendo bien la relación entre lo que tú mencionabas de soberanía con ahora. En cuanto a la migración haitiana aquí, tú pudieras esos coyotes dominicanos, cogerlos todos, ponerlos en un barco y hundirlos en medio del mar, y van a seguir viniendo haitianos. Porque aquí tenemos una confusión enorme con las causas y los efectos de la migración haitiana. No es cierto que hay un grupo de ONG de que trayendo haitianos para acá. No me dé por Dios. Hay muchas ONG que se dedican a defender lo que entienden son los derechos humanos de esos haitianos. Y eso está bien que lo hagan, igual que como hacen con los dominicanos que están en España o en los Estados Unidos. Claro. Y no son esas entidades las que hacen que esos haitianos vengan. ¿Qué es lo que hacen que los haitianos vengan? Una cuestión muy sencilla. El salario mínimo que se paga aquí es 2 o 3 veces el que se paga en Haití. Esto es una meca para los haitianos. Entonces, cuando un haitiano pobre viene aquí, anda buscando lo que desdeñamos muchos dominicanos, que es la estabilidad que hay aquí,
pese a toda la inseguridad que tenemos, es mucho más seguridad que la que hay en Cité Soleil. Claro, claro, claro. Aquí hay un orden, aquí hay una seguridad social, aquí hay unos hospitales públicos que aunque trabajen mal, vienen a parir aquí porque allá no pueden. Entonces, esos haitianos que vienen o porque tienen un primo aquí, o un sobrino, o un trabajo, o vienen a pegar blog. Entonces, es la historia de la miseria y la pobreza y la búsqueda de oportunidades en un país que los recibe y que los usa y que se beneficia de esa mano de obra y que está tan desinteresado indolentemente en el imperio de la ley que no se da cuenta de muchos efectos que eso tiene sobre las posibilidades de progreso del país. Por ejemplo, cómo se deprime el precio del trabajo por causa de que haya casi 2 millones de haitianos aquí. Los salarios mínimos son tan bajos porque siempre aparece alguien que trabaja o por eso o quizá por menos. Entonces el dominicano lo que hace es que no hace ese trabajo. Entonces se va creando una cultura de que hay ciertos trabajos que lo tienen que hacer esa gente que aceptan ese salario mínimo. Porque por más bajo que sea, es un salario mayor que el que tienen allá. Eso crea una dinámica de la que es difícil de salir. Sí, dependencia también. Sí, y una dependencia de esa mano de obra. Porque yo te voy a decir una cosa, aquí la gente compra un Mercedes-Benz y cree que quien armó ese carro fue un alemán rubio que come salchicha y bebe cerveza grande. Eso fue un turco. Los haitianos de los alemanes, eso fue un turco trabajando en Alemania que armó ese carro. Así mismo es. Un español gallego que se fue para Alemania a buscar trabajo. Entonces, siempre hay en todas las economías inmigraciones de obreros que están dispuestos a hacer el trabajo por el que menos pagan, por menos de lo que lo hacen quienes viven ahí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Regular eso. Claro. Pero parece que parece que no le conviene a alguien que eso se regule. Digo, yo he llegado a esa conclusión. A alguien no le conviene. Pero a alguien sí le conviene, entonces a quien sí le conviene lo que tiene que hacer es tener más interés de que se haga. Claro. Es que Servio Tulio, aquí hay mucha indolencia. Aquí creemos que si no nos afecta algo directa e inmediatamente, no nos compete preocuparnos. Y en todas las sociedades donde hay esa clase de indolencia, se termina en algo desastroso. En Venezuela ocurrió algo parecido y la gente se hartó de los políticos. Y miren, el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, más que la de Arabia Saudita, donde no hay pobres. Hoy en día es uno de los más pobres. Es el paraíso del desabastecimiento. O sea, el gobierno de Venezuela logró hacer una cosa que ni que tú te lo propongas, tú logras fácilmente hacerlo. Claro. Que es desabastecer un país de qué sé yo cuántos millones de gente, de 15 o 20 millones de habitantes. ¿Cuántos que son los venezolanos? Son muchísimos, son más que aquí, son 15, 20, 30. Algo por ahí. Creo que son 30 millones de habitantes. Millones de habitantes. Son 30, sí. ¿Y no hay papel sanitario? Increíble. Ahora, tú hablaste del caso venezolano. Nosotros tenemos un modelo político complicado. Un modelo político complicado porque ahí se ha instalado el clientelismo, que propicia muchas cosas el clientelismo, entre otras cosas el desorden. No hay un modelo político más desorganizado y terrible y que propicie la miseria que el clientelismo. Y eso es lo que se ha instalado aquí. ¿Cómo desmontar eso? O sea, un sistema político que no quiere someterse al orden. No ha habido forma de nosotros aprobar una ley de partidos políticos. Digo, tratando de ver cómo, desde el punto de vista de una norma, se pueden reglamentar estas instituciones. Ni siquiera han querido reformar el régimen electoral, adecuarlo a la Constitución del 2010, para evitarle algunos problemas al Tribunal Superior Electoral, que le ha generado muchos problemas no haber hecho las reformas que se debieron de haber hecho, y a la propia Junta Central Electoral, que ahí no hay, que no tiene garras como para poder someter al orden al sistema político. ¿Cómo tú evalúas eso, esa resistencia, esa negación inclusive de lo que es la esencia de cómo se ejerce la política?
El padre Robles Toledano, que en gloria esté, tenía una frase que a mí me gusta mucho recordar, Ajá. que es que vivimos en medio de una mansa anarquía. Es mansa porque no pasan cosas peores, pero es una anarquía porque no hay ningún orden. Pero es que no puede ser. Y aquí vivimos en medio de una mansa anarquía y vivimos queriendo buscar como culpable únicamente a las autoridades. A mí se me ocurre que no, a mí se me ocurre que cualquier grupo dominicano que sea el que esté en el poder haría algo muy parecido a lo que han hecho mis amigos del PLD. Sí, claro. A quien más hay que reclamarle, si hubiera que reclamarle a alguien por el triste estado de la política dominicana, es a la oposición. Claro. Ningún gobierno del mundo que tenga una oposición basada en principios, de gente que no quiera venderse, porque aquí hablan mucho, que los compran, pero si lo compran es porque se quieren vender. Claro. Porque lo que no está en el comercio ni se compra ni se vende. Entonces, si aquí hubiera un grupo de personas interesadas en la política que no quisieran hacer lo mismo que están haciendo aquellos a quienes critican, tuvieran más autoridad moral para exigirle que realicen cambios. Pero aquí tenemos a lo que era hasta hace poco el principal partido de oposición, que es el PRD. No, pero ya eso fue lo que el viento se llevó. Pero óyeme, mira a dónde llegó. Y tenemos el principal partido de oposición, que es el PRM, que pasan casi más tiempo tratando de acabar los nacientes liderazgos internos que hay, en vez de agruparse alrededor de alguno para auparlo. O sea, esa gente pasa casi tanto tiempo metiéndose zancadillas unos con otros, en vez de aprovechar todas las virtudes que pueden tener que las tienen sus líderes jóvenes. Y que las tienen un síndico del Distrito Nacional que es una estrella. Que es una estrella. Es una estrella. Naciente de la política. Es una estrella. Que es David Collado. Tienen a este muchacho de Puerto Plata, que todo el mundo habla muy bien de él. A mí no me gustó mucho su participación cuando lo del Consejo de la Magistratura, porque se vio muy intolerante y muy poco dado a la concertación. El político que no concierta no llega a ningún sitio. Claro, pero quizás producto de su misma juventud. Bueno, pero la juventud pero tiene ya 8 años de política. Es senador, fue diputado, o sea, es un jovencito, si se compara pero tiene tiempo en eso. Tú te pones a ver, a Carolina, la hija de mi amigo Don Hipólito, la quieren ningunear porque es hija de, pues yo no tiene culpa de ser hija de Hipólito. Claro, y si quiere hacer carrera política. Pues ese es su derecho. Es su derecho y puede tirar para adelante. Totalmente. Abinader lo quieren pintar como que es una cosa nueva, pero es un cohete explotado porque ha sido candidato no sé cuántas veces y no ha echado para adelante. En todos los países del mundo, después que tú eres candidato y no funciona, o sea, tú le das paso a otro, a menos que tu liderazgo sea tan fuerte como fue el de Danilo, que fue candidato y perdió en el 2000 y después volvió 8 años después. Sí, se catapultó. Sí. Eso es otra cosa, o sea, 12 años después. Pero tuvo que dejarle el espacio a Leonel. Claro, y tuvo que dejarle ese espacio y esperar. Tuvo que sentarse a esperar su turno. Claro. Entonces, entre ellos no se ponen de acuerdo. Yo vi en el periódico, creo que fue esta mañana, a Andrés Bautista, que creo que es el presidente del PRM, hablando de que están sembrando la división en el partido. Óyeme, y se van a dividir más todavía, porque, óyeme, pero es que eso es la división de una división de una división. No, es una locura. Entonces, si quienes ejercen la política, lo que están es pensando en lo suyo, porque aquí hablamos de clientelismo, pero el mismo Andrés Bautista se estaba quejando de que no había podido hacer política porque no le habían dado ni un galón de gasolina. ¿Y qué es lo que es cuando te dan un galón de gasolina? El mismo clientelismo, pero ejercido en los partidos de la oposición. Porque aquí hablan mucho del clientelismo de parte del gobierno y del partido. Pero ¿y todos los cuartos que le da la Junta Central Electoral a los partidos de oposición? ¿Han rendido cuentas sobre eso? ¿Cómo? Eso no es un clientelismo. Oye, o sea, el gasto político sin rendición de cuentas. Eso es clientelismo. De parte de los partidos políticos. Esa forma de hacer política. Claro. Eso no es clientelismo. Eso es clientelismo. Pero el malo es el que ejerce el gobierno. El clientelismo sí lo ejerce. Porque esos son fondos públicos. Claro. Y mira, es complicado eso porque
Cuando tú ves los estudios del Banco Mundial, por ejemplo, hay un estudio muy bueno, que yo pienso que tú lo tuviste que haber leído, sobre el rentismo y el clientelismo. Hay algunos estudios del Banco Mundial que lo hacen unos muchachos recién graduados. Sí, Y está lo bien. mandan a decir cosas. Por ejemplo, hay un estudio del Banco Mundial que dice que el efecto de 1 millón y pico de haitianos en el mercado laboral dominicano no deprime el salario mínimo y que tiene un efecto positivo sobre la economía dominicana. Óyeme, decir eso y mantener la cara seria requiere un esfuerzo grande de yo no sé qué cosa. Pero mira, hay uno sobre el rentismo, en donde habla y el clientelismo, que vale la pena verlo, sobre todo porque es una visión comparada de cómo se comportan los países en América Latina. Como nosotros no hemos podido regular, por ejemplo, o transparentar el financiamiento político, eso no deja de tener un impacto en todo lo que son los procesos electorales. Por ejemplo, la mayoría de los países en América Latina han ya aprobado legislaciones que transparentan las donaciones privadas, en fin, qué sé yo qué. Y la verdad es que nosotros, desde el punto de vista de lo que son los niveles clientelares en este país, quedamos en uno de los peores lugares. Esa es la verdad. O sea, eso se ha instalado aquí de una forma tal que yo no sé cómo que vamos a desmontar de eso. Ahora, de todos modos, el tiempo se agotó, José. Qué pena. Y yo te dije a ti que iba a ser muy corto esto, porque hablar contigo es un mundo. O sea, uno tiene que tener una visión. Si tú me sigues dando salsa, yo te voy a pedir que me lo ponga por escrito. No. Para que después no te diga. No, lo que pasa es que. Lo que pasa es que tú tienes una visión muy sólida y desde el punto de vista académico, eres un académico sólido y esa es la realidad. Y en nombre de la Fundación Institucional de Justicia quiero agradecerte que haya correspondido a la invitación. Para mí fue un lujo tener este programa contigo, sobre todo porque me dejaste revisando conceptos. Y yo creo que aquí el que más se va a beneficiar de este programa, y que no te quepa la menor duda, voy a ser yo. Así que te agradezco profundamente el que haya aceptado la invitación al conversatorio. Gracias a ti por invitarme. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.